A ver, quiero chequear para empezar a hablar con ustedes el tema de fijar la fecha ya definitiva del parcial. Quiero fijarme la fecha de un examen final, que tenemos una fecha ahora, como para confirmarles a ustedes la fecha del parcial. Denme un segundito, que eso me acordé ahora, cuando entré. Al 23 de agosto, de ahora. Bueno, no hay problema. Entonces, vamos a fijar la fecha del parcial el día 30 de agosto para 3 de 1, y aprovechando de que están invitados la gente de el 3 de 3, el caso de ellos sería el viernes 3 de septiembre. ¿Sí? Bueno. Perdón, profe, se me cortó justo. Para los del 3 de 3, viernes 3. Sí. Muchas gracias. Bueno, Para el 3 de 1, ¿cuándo sería? 3 de 1, el 30 de agosto. O sea, el lunes que les corresponde a la clase, ¿no? El mismo horario, mismo todo, digamos. ¿Mm? Bien. Bueno. Arrancamos entonces, así no perdemos tiempo. El lunes que viene hay turno de examen, pero no nos va a afectar la clase, así que no hay ningún problema. Nos vamos a encontrar con el 3 de 1, ya normalizamos el régimen de clase a partir de la semana que viene. Ya calculo que no tendremos ni feriados ni yo algún compromiso, así que la semana que viene normalizamos. Obviamente la idea es que ustedes repasen los ejercicios no van a ser muy distintos a estos, con lo cual es interesante. Acá tengo otro más para cargar en el Classroom, con lo cual estimo yo que vamos a andar bien, pero bueno, siempre es conveniente, ¿no es cierto? Primero plantear las dudas acá, aprovechar, digamos, las dudas que se vayan planteando. Y bueno, obviamente que se plantean dudas cuando ustedes repasen o cuando ustedes hacen los ejercicios, si no, es difícil que se planteen las dudas. Por eso es que es interesante de que ustedes realicen de nuevo los ejercicios y vean ahí precisamente qué dudas se le presentan. Entonces, si no lo hacen, nunca se le van a plantear dudas. Así que ese es un tema, ¿no? Bien. Profe, ¿el parcial sería todo práctico? No, tiene alguna partecita de algunas preguntas teóricas, pero obviamente que, a ver, vinculado a lo que hemos visto, ¿no es cierto? No Bueno. tiene ninguna cosa fuera de lo que hemos visto, que en realidad vos, para hacerlo práctico, tenés que conocer lo teórico, si no, difícilmente lo vayas a concretar o lo vayas a poder hacer. Así que, bueno, Bueno, profe. tiene toda relación con todo. Bueno, continuamos el ejercicio de la fábrica de zapatos que habíamos dejado la última clase, también que fue clase compartida con los dos cursos, así que bueno, hoy también la hacemos compartida recuperando la clase del lunes. Profe, Sí.
Disculpe, me parece que el ejercicio que habíamos dejado sin terminar era el de los acopiadores. Ah, bien, bien, Estamos en bien, lo gracias. último de los indicadores, que nos Bien. faltaban los últimos, creo que de situación económica, y ahí terminaríamos. Bueno, perfecto. ¿Este de la fábrica de zapatos la vimos o no la vimos? Pregunto. Bueno, Creo en que sí, no, acaso profe, lo pero ve. no me acuerdo, sinceramente. Bueno, no importa, lo vemos, lo vamos a ver, así que también nos va a servir de repaso por si, sobre todo, a ver, vuelvo a repetir, el tema, obviamente que es importante el hecho de saber acomodar, digamos, las cuentas, porque en eso consisten los ejercicios, es decir, hay una mezcla de rubros, ¿no es cierto? Y de cuentas que ustedes lo van a tener que acomodar en función, por supuesto, de su conocimiento. Pero también es importante la construcción de los indicadores y más que nada la interpretación de los indicadores, ¿no? A ver, denme un segundo que ya les cambio el ejercicio. No estaba seguro de este, así que lo vamos a cambiar por por el de acopiadores. Acá está. Buenísimo. Bueno. El de zapatos es un poquito más completo porque se ve algunas, digamos, por el tipo de actividad, ¿no es cierto?, que desarrolla cada una de las distintas empresas, hay indicadores que son más fáciles de interpretar que otros, ¿no es cierto? O sea, por el propio hecho de la actividad principal de la empresa. En el caso de los acopiadores es un poco más difícil, por ejemplo, determinar el plazo que tiene el acopio de los cereales por el hecho de la gran estacionalidad que tienen. Entonces, es muy probable que nosotros digamos, queda el cereal en el acopio, no sé, 160 días y no sea así, ¿no? Sea únicamente 30 o 40 días, porque como es una actividad muy estacional, o sea, está muy concentrada en una determinada época del año, eso hace de que sea, digamos, difícil que los resultados, digamos, de esos indicadores nos den un valor acorde y que se corresponda a la realidad, ¿no? Por eso también hay que tener en cuenta ese tipo de detalles al momento de evaluar un determinado indicador, ¿no? Por ejemplo, esto que decía de la duración del stock, es decir, de la duración de la mercadería en el almacén de la empresa. En el caso del acopio, es muy circunscripto a una determinada época del año, entonces, obviamente, si yo hago por 365 días, como es la fórmula, es muy probable que me dé un error, digamos, en cuanto a la cantidad de días, porque precisamente eso que les venía diciendo. Bueno, vamos entonces a lo que es, a terminar con este ejercicio, que era la situación económica, la evaluación, ¿no es cierto? En definitiva, ustedes saben que, y lo van a ver bien, por si alguno no lo sabe, pero lo van a ver bien ahora, después de este parcial con matemática financiera, van a aprender y a razonar lo que es la rentabilidad, o sea, frente a un capital determinado, cuál es la rentabilidad que yo tengo respecto de ese capital. Como para que ustedes se den una idea, si yo deposito un plazo fijo, la rentabilidad de ese plazo fijo va a ser la cantidad de intereses que me da ese plazo fijo. La rentabilidad de un empleado en relación de dependencia va a ser
el sueldo o la remuneración que reciba anualmente. Bueno, en el caso de la rentabilidad del activo, de la rentabilidad del patrimonio neto, está vinculado al patrimonio o al capital puesto en giro, o puesto en riesgo, y qué es lo que yo obtengo con ese capital, básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que, como para hacer una introducción respecto al momento de evaluar, ¿no es cierto?, la situación económica. Por supuesto que el empresario, el empresario como profesional, no necesariamente estamos hablando de los dueños de la empresa, tiene un objetivo de maximizar los objetivos, ¿no es cierto? Digamos, maximizar la rentabilidad del capital que está manejando. Ese es el objetivo que tiene, por ejemplo, el presidente de la empresa. Y obviamente los dueños de la empresa, los inversores, los accionistas, tienen la idea de maximizar la rentabilidad que le otorga la inversión que realizaron en la empresa. Y bueno, también de eso habíamos hablado en cuanto a las pujas que había al principio de año, en cuanto a las pujas internas que había en una empresa frente a los dueños de la empresa, o sea, los accionistas, ¿sí?, los que ponen el capital, y los profesionales empresarios, ¿no es cierto? Como podría ser un directorio, en el caso de una sociedad anónima. Entonces ahí se provocaba ese tipo de contrapuntos que había que, bueno, lidiar, ¿no es cierto?, satisfaciendo un poco a ambas partes, ¿no? Y un poco pasa esto en relación a la evaluación que nosotros tenemos que hacer respecto de el capital que da origen a la renta que obtiene la empresa, ¿sí? En este caso, nosotros queremos ver la renta del activo, o sea, cuánto es lo que rindió el activo total de la empresa. Independientemente si los fondos, ustedes saben de que el activo se pueden financiar con fondos propios o fondos de tercero, eso ustedes ya lo conocen y lo saben. Entonces nosotros queremos analizar a través de este indicador qué rentabilidad tiene el activo independientemente de cuál ha sido la fuente de financiamiento de ese activo. Y para lo cual lo que tenemos que plantear es, a partir del resultado operativo, que también habíamos planteado de que era el resultado que a nosotros verdaderamente nos interesa conocer, porque es el resultado que se va repitiendo a través del tiempo, que es un resultado ordinario, que es el resultado para lo cual ha sido creada la empresa, resultado de los objetivos de la empresa. Entonces, a partir de ahí, decir, bueno, a ver, yo comparo mi resultado operativo con la cantidad de activos puestos en función a la obtención de esos resultados, ¿no? Y a partir de ahí sí determinar la renta de ese activo. Con una salvedad, acá en la construcción del estado de resultados, aparece, nos vamos un poquito para arriba, acá hacia la derecha. Ahora que lo estoy viendo, me estoy acordando que esto fue lo último que vimos, no lo otro, fíjense. Aparecen, ¿no es cierto?, los resultados antes del impuesto. Pusimos también un recuadro acá que decía resultado operativo, ¿no? Y ese resultado operativo estaba anterior al impuesto y, ¿no es cierto?, posterior a los intereses pagados, ¿sí? Estos intereses pagados tienen que ver con la fuente de financiamiento externo, o sea, frente a un pasivo, una obligación, yo tengo que, o la empresa, tiene que abonar intereses. Esa fuente de financiamiento le costó estos intereses. Entonces, como yo tengo que ver la rentabilidad del activo sin tener en cuenta cuál ha sido la fuente de financiamiento, necesariamente tengo que sumar
esta rentabilidad en el caso de fuentes de terceros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Al resultado antes de impuesto, ¿sí? Le agrego eso que hablamos recién, y ustedes ven la suma acá, ven la fórmula, que yo le estoy agregando al resultado operativo, que es J13, me voy para acá, J13, J13, le estoy agregando J11, o sea que estoy haciendo en la fórmula, le estoy agregando los intereses, ¿sí? Esto de la fórmula, fíjense que tienen que repasar bien las fórmulas, ¿no es cierto? Muchas veces ha ocurrido, y sobre todo ahora, en el tema a partir del año pasado con esto de la pandemia, ha ocurrido y en los exámenes, ¿no es cierto?, que aparecen acá en el uso del Excel, que antes no se hacía, antes el Excel no se ocupaba, con lo cual también está bueno, esto, digamos, ha venido bien esto de la pandemia para, si se quiere y vaga, el hecho de que nada ha venido bien para la pandemia, pero bueno, en este caso, el hecho de usar el Excel y aprender y acostumbrarnos a eso, ha venido también bien, ¿no? Como digamos, una sana práctica en esto de los cálculos, porque obviamente es una herramienta absolutamente imprescindible que nos ayuda totalmente a hacer los cálculos. Bueno, o sea, a ese resultado, es decir, al resultado operativo, que tiene que incluir los resultados financieros, que tiene que incluir, porque puede ser, fíjense, ¿y por qué hago hincapié en esto que tiene que incluir? Porque ustedes pueden encontrarse en algo, porque esto del resultado del ejercicio es una cuestión de exposición, o sea, cómo el contador, cómo el que firma los balances expone esto frente a tercero para que lo vean. A veces las exposiciones se modifican y cambian, ¿no? Entonces, muchas veces esas exposiciones son diferentes una a otra, es decir, que no son tan estrictas las normas contables en cuanto a la exposición de estos resultados, y como consecuencia de ello puede ocurrir de que en alguna oportunidad estos intereses pagados o también llamados resultados financieros aparezcan con posterioridad al resultado operativo. ¿Tá? O sea, aparezca deducidos con posterioridad al resultado operativo, a semejanza de lo que es acá el impuesto a las ganancias, que está con posterioridad al resultado operativo, ¿no? Entonces, en ese caso, este resultado, no, o sea, no le deducimos los intereses. Es decir, no le sumamos, mejor dicho, los intereses, porque ya están sumados al ser expuestos con posterioridad al cálculo del resultado operativo. No sé si me entienden en cuanto a eso, ¿sí? Algunos, si tiene alguna duda, me consulta y lo explico de nuevo, ¿sí? Profe, Sí, me queda una Mateo, duda en la parte te escucho. de los intereses pagados. No me quedó claro si esos son los intereses que cobra la empresa o los No, intereses que tuvo que son pagar la empresa intereses, no. por alguna obligación. Mateo, estamos hablando de fuentes de financiamiento, o sea, fuentes de financiamiento externas. Activos, y hay fuentes, por un lado activos, bienes y derechos de la empresa, propiedad de la empresa, y por el otro, las fuentes de financiamiento que sostienen esos activos. ¿Tá? ¿Cuáles eran las fuentes de financiamiento que sostienen esos activos? El patrimonio, o sea, el capital propio y el capital de terceros. En este caso,
¿Cuál es la rentabilidad del capital de terceros? Bueno, son los intereses que la empresa debe pagar por aquel dinero que obviamente terceros le prestan a la empresa. Y esos intereses que la empresa debe pagar aparecen acá, como intereses pagados. Acá está claro, intereses pagados. No estamos hablando de intereses ganados. Sería otra cosa. Y aparte están puestos acá en rojito como para que se den cuenta que esto es una cifra negativa respecto de los ingresos. O sea, ingresos por un lado y egresos por el otro. En función de esto tenemos los resultados operativos. ¿Estamos? Profe, ahí puede ser que esté mal en la fórmula porque está adherido al 140 como negativo, entonces lo resta. O sea, el J11 está puesto como menos 140, a no ser que se reste en la Está parte de bien. intereses. Sí, tenés razón. Bueno, no, pero a ver, no, está bien, porque es simplemente el color. No está el signo negativo en el... Ah, sí, está. Bien observado. Sí, profe, se resta. Entonces lo está restando. Está bien, está buena la observación. Entonces quiere decir que si yo le pongo menos, supuestamente aumentó. Perfecta la observación. Se dan cuenta de que, fíjense, un pequeño detalle, está bueno lo que han, y ojalá que les sirva, está bueno el detalle que me acaban de decir acá los compañeros, porque realmente es un detalle que te cambia la fórmula. Te cambia la fórmula y está mal. ¿Tá? Así que gracias y está bueno la observación. Porque puede ocurrir que simplemente nosotros pintemos de rojo nada más el número, la celda, y que no tenga resultado, que no sea negativo, ¿no? Y después nosotros acá, en vez de sumar acá, le vamos restando. Eso ustedes tienen que verlo en cuanto a cuando armen el cuadro previo, cuando vayan armando el estado de resultados, tienen que tener mucho cuidado en eso. Está buena la observación. Muchas gracias. Bien, entonces, dicho eso y arreglado acá las fórmulas que están incorrectas, vamos al cálculo de... ¿entendieron todo esto que acabamos de corregir o no? Yo no, profe. ¿Quién es yo no? Luana. ¿Ana? Luana. Luana. Escúchame, acá ¿qué pasó? Fíjate. ¿Qué es lo que decía yo en la teoría? Debemos agregar, si acá el interés pagado, que está restando a el resultado operativo, en la fórmula y en la teoría de la rentabilidad del activo, yo tengo que agregarle, en el caso de que estuviera deducido de los resultados operativos, los intereses pagados. Pero ¿qué pasó? En la fórmula yo había puesto, en vez de acá menos, había puesto más, pero como menos, como más y menos es menos, en vez de sumar me lo estaba restando, inclusive me lo estaba restando hasta 2 veces. ¿Tá? Entonces, por eso había un error acá en la fórmula y lo corregimos al cambiar el signo, simplemente fue eso. Ahora sí, profe, Bien. gracias. De nada, no, a ver, es un error bastante, puede ocurrir, al mejor cazador se le escapa la liebre, dice. Bueno, en el caso de la rentabilidad, ya definimos lo que era la rentabilidad del activo. Lo que nos falta ahora es definir la rentabilidad del capital propio, o sea, del patrimonio neto.
siempre partiendo de la base del resultado operativo, ¿no? Siempre partiendo de la base del resultado operativo, que es, vuelvo a repetir, el resultado que se presenta durante todos los años, el repetitivo, el ordinario, es el que en definitiva, ¿no es cierto?, es el objetivo para lo que fue creada la empresa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque pueden ocurrir, como en este caso hay resultados extraordinarios, que los resultados extraordinarios están vinculados a algún hecho o alguna contingencia que no es habitual, que pasa eventualmente, como por ejemplo un incendio o alguna pérdida por alguna inundación o un desperfecto o lo que sea, un corte de luz que hizo perder mercadería que estaba congelada y no se pudo recuperar, etcétera. O sea, eso es una pérdida, sería una pérdida extraordinaria, o lo mismo la venta de un bien de uso, sería un ingreso o un resultado positivo extraordinario, porque la empresa no es habitual la venta de bien de uso y no está creada para eso. Entonces, pero a diferencia de lo que habíamos visto con la renta del activo, por supuesto, ahora lo que nos interesa es comparar con el capital propio, o sea, con el patrimonio neto. O sea, que lo que hacemos, dividimos los resultados operativos, ya sí, por supuesto, obviamente que fíjense que ahora nos estamos circunscribiendo al patrimonio neto, o sea, el patrimonio propio, o sea que todo lo que nos costó, inclusive los intereses que hemos pagado a terceros, también lo incluimos, o sea, lo restamos del resultado operativo, y en definitiva tomamos el resultado como viene acá del ejercicio, ¿sí? Tomamos este resultado operativo y lo dividimos por el patrimonio neto, o sea, comparamos resultado operativo por cada peso que los socios han invertido en el, ¿no? Sería de 32. A ver si estamos bien en... perfecto. De 32. ¿Estamos? Por supuesto, a ver, ¿cómo evaluaríamos la rentabilidad? Bueno, la rentabilidad siempre la tendremos que evaluar en función a lo que pasa en la realidad. O sea, a ver, uno se debería preguntar, bueno, ¿me conviene invertir en la empresa? Eso en el caso de la rentabilidad del patrimonio neto, o sea, del ROE, ¿no? Es decir, bueno, ¿me conviene invertir en la empresa? En el año 2000, sería 2018 en este caso, ¿sí? La rentabilidad fue del 13,61%, ¿sí? 13,61%. En cambio, en el 2019, esa rentabilidad se elevó a 19, casi 70%, ¿sí? Obviamente que esto va a depender del entorno con que estemos nosotros analizando esta rentabilidad. Imagínense si que en nuestro país nosotros tenemos un nivel de inflación del, no sé, 40%. Hagamos un resumen del 40%, quedemos así de acuerdo. Y imagínense, me da casi, no llega al 20% la rentabilidad de poner dinero en esta empresa acopiadora, lo cual en principio me estaría indicando de que estoy perdiendo plata, porque si la inflación es del 40 y la rentabilidad de la empresa es del 20, obviamente que estoy casi abajo en un 20%, con lo cual la rentabilidad debería ser por lo menos un 20% arriba de la inflación, cosa de que realmente sea una rentabilidad efectiva. Además, vamos a suponer de que si yo tuviera, digamos, como para fijar un costo de oportunidad,
tuviera la posibilidad de invertir esta plata en vez de esta empresa en un plazo fijo. Y bueno, en un plazo fijo para una una persona individual, y bueno, andaría, vamos a suponer, un 35%. Así todo quedaría por debajo de la inflación. O sea que no perdería tanto, perdería un 5%, pero sería más rentable, digamos, si nos fijamos en un costo de oportunidad, estaría perdiendo yo casi 15 puntos en la posibilidad de, en vez de invertir en esta empresa, invertir en un plazo fijo. Obviamente que no es tan fácil, digamos, de movilizar el capital de una inversión de un día para el otro como para decir, bueno, yo, dueño de esta empresa, vendo la empresa, porque necesariamente me tengo que hacer con el capital para ubicarlo en otro lado. No es tan fácil y no es tan, digamos, bien digo, fácil hacerlo, ¿no? Porque implica una serie de cosas. También allá por el principio de año hablamos de de la razón social de la empresa, o sea, de lo que hace la empresa en cuanto a su función social, ¿no? El hecho de dar trabajo, el hecho de dar la posibilidad de progreso a familias, eso no tiene realmente un valor en cuanto a la rentabilidad. Sería muy frío decir, bueno, a ver, me vendo todo, cierro, lo pongo en plazo fijo y que se pudra todo. Y la verdad que uno hablando muchas veces con empresarios que tienen a cargo, no sé, 200 familias, o sea, 200 trabajadores, y bueno, es muy difícil tomar una decisión así, con lo cual hay valores, ¿no es cierto?, que van más allá de lo económico y de lo rentable y de lo financiero, ¿no? Con lo cual, esto de si es, entre comillas, compensatorio o no, ahí es toda una discusión, ¿no es cierto?, como para que determinar si realmente es compensatorio. En función al nivel de inflación, no, claramente esta empresa no sería compensatoria en este periodo o en estos periodos que estamos analizando, ¿no? Ahora sí podemos determinar el efecto palanca, es decir, qué pasó, ¿no es cierto?, Profe, respecto al sí. profe, Sí, ¿puede poner el cursor, por favor, puede poner el cursor al lado del ROE, en la fila C, en la columna C? en la columna C. Ahí. Ah, bien, resultados operativos, claro, Ah, perfecto. perdón, no dije la foto. Eso nada más quería copiar. Gracias. Bueno, no hay de qué. Bueno, entonces pasamos a otro aspecto que también tiene que ver con la posibilidad del uso eficiente del capital, sobre todo el uso eficiente del capital que nos prestan. Y cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando directamente con el efecto palanca, o sea, determinar el efecto palanca, esto es, de qué manera a mí me rindió el hecho de endeudarme, es decir, ¿se acuerdan ese análisis, ese pensamiento en desarrollo que hicimos respecto de del efecto palanca? Es decir, de qué manera yo endeudándome multiplico la utilidad de los inversores de la empresa. Y acá me está dando esa posibilidad. Es decir, ¿cómo hago? Comparando la rentabilidad del activo, o sea, el ROE, con la rentabilidad del patrimonio neto. Si la rentabilidad del patrimonio neto es superior a la rentabilidad del activo, quiere decir de que el efecto palanca, es decir, el uso del financiamiento ha sido óptimo, ha sido, digamos, satisfactorio en función al aumento de la rentabilidad del capital propio. Fíjense, 10,34 respecto del activo y 13,61. O sea, por lo menos
casi 3 puntos arriba, un poquito más de 3 puntos arriba, la rentabilidad del efecto palanca, lo cual la rentabilidad del patrimonio neto, perdón, respecto de la del activo, lo cual obviamente provocó un efecto palanca positivo. Y lo mismo ocurrió en el año 2019. Es más, aumentó el efecto palanca, o sea que mejoramos, es decir, tomamos créditos más baratos que la propia rentabilidad de la empresa. Es decir, si la empresa me dio en sus activos el 10%, es muy probable, o casi el 11%, es muy probable de que yo haya tomado créditos, esta empresa haya tomado créditos con un costo financiero por debajo de ese valor. Entonces eso me permitió apalancar ese rendimiento que pretendo del capital propio de la empresa, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, a mí no me quedó bien claro la fórmula del ROA, de renta activo. La fórmula del ROA es básicamente esta: responsabilidad, resultado operativo, más los intereses, y es más los intereses en el supuesto de caso de que los intereses se muestren antes del cálculo del resultado operativo. ¿Sí? Si los intereses perdidos se mostraran por debajo, o sea que no fueran todavía deducidos del resultado operativo, no haría falta sumarlos, ¿no? Y acá dice más impuestos, y esto está referido a los impuestos, no el impuesto de la ganancia, sino a los impuestos que tienen que ver con impuestos inmobiliarios, impuestos municipales y demás, ¿no? En algunos casos se puede tomar el impuesto a las ganancias acá, pero ¿qué ocurre? El impuesto a las ganancias va sobre los resultados del ejercicio. Y fíjense ustedes que acá, en el año 2018, nosotros tenemos resultados extraordinarios. O sea que dentro de estos 350.000 pesos, porque estamos hablando en miles, hay una parte importante que tiene origen en estos resultados extraordinarios. Con lo cual, si nosotros agregáramos estos impuestos al resultado o el resultado operativo para calcular el ROA, estaríamos un poco distorsionando ese indicador, con lo cual nosotros lo vamos a dejar afuera el impuesto de las ganancias y vamos a únicamente tratar el resto de los impuestos. Pero acá, obviamente que no hay una discriminación de impuestos, por eso no se lo toma en esta fórmula, ¿no? Y por supuesto, dividido el total de activos, ¿no? ¿Te sigue quedando dudas? No, ahí me quedó claro. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, no, Profe. ni de qué. Señora. Profe, disculpe, ¿puede repetirlo no. del efecto palanca? Sí, cómo no. El efecto palanca, a ver, ¿qué es el efecto palanca en definitiva? Es la posibilidad que yo tengo de ganar más dinero usando el endeudamiento. Básicamente, digamos, apalancando la posibilidad de tener una mayor rentabilidad del capital propio. ¿Y cómo es eso? Y bueno, en la medida de que la rentabilidad del activo sea superior al costo de la fuente de financiamiento de terceros, yo tengo la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener ese efecto sobre mi capital. O sea, a ver, en términos sencillos y muy burdos, ¿no es cierto? Vamos a suponer que me prestan a mí al 3% una suma determinada de dinero, ¿no? 10.000 pesos. Y ese 10.000 pesos lo pongo en plazo fijo. Y el costo de ese 10.000 pesos son, no sé, vamos a suponer el 1% mensual. Pero yo tengo la posibilidad de que
ese dinero lo ponga en un plazo fijo, pero al 2%. ¿Te das cuenta? O sea, es muy burdo eso, pero es un poco lo que pasa con el efecto palanca. Yo tengo la posibilidad de terceros que me presten a un costo mucho más barato de lo que yo puedo tener como rentabilidad en mi activo. ¿Ah? ¿Se entiende? Perfecto, Por profe, eso, muchas gracias. por eso a partir de la comparación de la rentabilidad que obtengo del activo comparado con la rentabilidad de patrimonio neto, del capital propio, de ahí obtengo. Si es mayor, como en este caso, en ambos ejercicios, 2017, 2018 y 2019, el efecto palanca fue positivo. Quiere decir de que esta empresa ha obtenido un costo de financiamiento, o sea, le han prestado a esta empresa con un costo mucho más barato que lo que la empresa ha obtenido en cuanto a rentabilidad. O sea, si la empresa tuvo un 10% de rentabilidad, y bueno, seguramente el pasivo que tiene tendrá un costo, por ejemplo, así dicho abiertamente, en un 8%, por ejemplo, ¿no? Obviamente que habría que hacer los cálculos como para determinar exactamente cuál ha sido el costo que ha tenido que pagar la empresa, pero como para que se den una idea de cómo funciona esto del efecto palanca. Me endeudo más barato para obtener más rentas propias. Eso lo vimos allá por el primer semestre, Profe. con algunos ejemplos, y inclusive el ejemplo está colgado de ahí en el Classroom, o sea que lo pueden ver aquellos que aún todavía le queda alguna duda. Sí. Y viceversa sería, profe, ¿no? Y viceversa, en el caso que Claro, por supuesto, o sea, el ROE sea menor al ROA, ahí estamos hablando de un endeudamiento, bueno, negativo, obviamente, para la empresa. de un efecto palanca negativo, por supuesto, sí, claro. Es, digamos, un efecto contrario. Pasa, a ver, si yo tengo un activo que me está rindiendo un 10% y me estoy endeudando el 15%, y obviamente que voy a tener una rentabilidad de capital propio por debajo, en función de ese mayor costo comparativo entre el pasivo, digamos, y la rentabilidad del activo, voy a tener un mayor costo y obviamente eso me va a perjudicar a la hora de hacer el cálculo de la rentabilidad del patrimonio neto. Ninguna duda de eso. Y obviamente que voy a tener, al contrario de este ejercicio, voy a tener un efecto palanca, por supuesto, negativo. Negativo. ¿Alguna duda? Pasamos al otro ejercicio, de la fábrica de zapatos, si les parece, como para que... ¿Sí? ¿Vamos? Bueno. Pasemos, profe. Buenísimo, gracias. Una pregunta, profe. Sí, Estos señor. ejercicios, muchas gracias, estos ejercicios resueltos en la última parte, que no están en los archivos originales, ¿usted los puede subir después? ¿Los puede actualizar? ¿Algo de eso? Yo voy a subir todo. Voy a subir todo. Creo que esto está subido, me parece. Está pero, subido la parte de copiadores, por ejemplo, pero está hasta el cálculo que hicimos en la clase anterior, que es hasta lo que hicimos de pasivo, de patrimonio neto. Entonces le falta la parte de indicadores. Ah, bien, ok. No, entonces lo voy a subir todo, me fijo y sí, por supuesto, lo subo todo. Mañana en la mañana Como siempre. ya tienen todo no, faltaba más. Mañana en la mañana lo subo todo, e inclusive subo un ejercicio más, así vemos a partir del lunes estos ejercicios, ¿sí? ¿Está? Y ustedes lo tienen, por supuesto, como para repasar un poco los conceptos. A ver, una vez más les digo y repito, estos ejercicios no son complicados, simplemente, a ver, tener en cuenta, y tiene mucho que ver con el estar en las clases y estar
mirando y viendo y haciendo los ejercicios uno mismo, ¿no es cierto? Porque las dudas no se van a plantear si no lo hacemos. Las dudas se plantean cuando lo hacemos. Entonces, a partir de eso, por eso sugiero, y inclusive se nota mucho en las preguntas de ustedes quiénes son los que verdaderamente están haciendo los ejercicios, viendo, repasando, como para que después aparezcan esas dudas que se presentan, porque da cuenta, digamos, de que, digamos, el interés, y obviamente que después eso se refleja en las notas, les puedo asegurar, les puedo asegurar. Bueno, compartimos esta pantalla, a ver la hora, bien. Bien, después voy a chequear el hecho de este ejercicio, si está bien como en Classroom, esta fábrica de zapatos, me parece que sí. Pero de todos modos, si no está, lo cuelgo ahora, o mañana a primera hora, ustedes ya lo tienen disponible. Bien, obviamente que este ejercicio, vamos a hacer una cosa, vamos a ir directamente al cálculo de las, porque me interesa acá, porque vamos a agregar un par de indicadores muy interesantes y quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Acá, obviamente, que el ejercicio en definitiva, o sea, en su médula, es exactamente igual. Es decir, ¿en qué consiste el ejercicio? Consiste en ir, digamos, a ver, ¿qué es lo que le voy a entregar yo para que ustedes hagan? Esto es lo que yo estoy marcando acá en colores. Es decir, esto es lo que yo les voy a dar y decir, bueno, a ver, gente, acá tenemos una serie de cuentas, una serie de valores que ustedes deberán, y todos están, es más, acá, como podrán ver, están ordenados por abecedario, con lo cual podría agarrar y decir, bueno, yo marco esto, marco esta columna, la columna C, y lo ordeno por, no sé, de mayor a menor. Con lo cual, estas cuentas no van a estar ordenadas conforme necesito que estén ordenadas en el estado de situación patrimonial y en el estado de resultados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Lo que ya hicimos en todas estas clases pasadas, van a partir de ir marcando una por una e ir colocando cada una de estas cuentas en donde corresponde, ¿no es cierto? Acá habíamos visto, viene de cambio, obviamente viene de cambio, es una cuenta del activo corriente y la ubicamos acá. Alguien había preguntado en la clase pasada qué pasaba si yo altero el orden dentro de estos grandes rubros, como el activo corriente. Lo ideal es tratar de ponerlos así como está acá. Caja, viene de cambio, crédito por venta, puede ser caja, inversiones a corto plazo, bienes de cambio, crédito por venta, otros créditos. Ese es, digamos, el ordenamiento con lo que ustedes se van a encontrar en un balance en la realidad. Ahora bien, para lo que nosotros necesitamos en este curso, que pongan caja, acá el último, dentro obviamente del activo corriente, no va a alterar en nada, no va a alterar en nada, simplemente no van a tener una exposición correcta, porque no se olviden de que el activo corriente, que en definitiva todo el activo, ¿cómo se ordena? De mayor liquidez a menor liquidez, o sea, lo más líquido arriba y lo menos líquido abajo. Entonces, en función de eso va a haber un error de ordenamiento, pero los cálculos, si respetamos la integridad, digamos, de los activos corrientes, no va, por ejemplo, digo, no va a alterar en gran cosa, en nada, diría, acá el cálculo de los coeficientes o de los ratios que estamos analizando, ¿no? Entonces, obviamente,
vamos a hacer una cosa, vamos a ir directamente para no perder mucho tiempo en este ordenamiento. De acaso ustedes, yo lo voy a colgar, les vuelvo a repetir este ejercicio en Classroom. Pero vamos directamente a pasar a la interpretación de estos indicadores, que es lo que a mí más me interesa. La fórmula de los indicadores es sumamente sencilla y fácil de memorizar y de calcular, ¿no es cierto? Por decir, liquidez corriente, ustedes saben que es el activo corriente sobre el pasivo corriente, ¿no? El tema es interpretarlo, ¿no es cierto? Es decir, bueno, a ver, ¿qué quiere decir? Acá nosotros obtuvimos en el año 2018 1,5 y en el año 2019 3,10. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo interesante, digamos, de esto. No es simplemente decir, bueno, tenemos un parámetro. Si la liquidez corriente es mayor a 1, está todo bien. Si la liquidez corriente es menor a 1, está todo mal. Y no es simplemente así, no hay una conclusión, digamos, absolutamente absoluta, precisamente, ¿no? Entonces, como bien les aconsejé, acá lo interesante es decir, bueno, a ver, liquidez corriente, ¿de qué está compuesto? Activo corriente, bien. ¿Y adentro del activo corriente, qué tiene esta empresa como activo corriente? Entonces nos vamos acá arriba y vemos caja, bienes de cambio. También podemos hacer acá, como decíamos al principio, o sea, comparar ambos ejercicios para ver su evolución. También podemos ver la evolución de los indicadores de un ejercicio al otro. También podemos hacerlo. Podemos ver la evolución de los indicadores, como dice recién. Aumentó de 1,50 a 3,10 la liquidez corriente de un ejercicio a otro. También lo podemos hacer así. Podemos ver qué porcentaje del activo corriente, por ejemplo, representan los bienes de cambio, o del activo total. Eso va a gusto de lo que yo quiera analizar y de la posibilidad, digamos, cuando yo hago más comparaciones, cuando yo leo el balance, más posibilidades tengo yo de descubrir, cómo está la empresa, y de qué depende que esté bien o que esté mal. Fíjense ustedes acá un detalle importante. Esta es una fábrica de calzado, ¿no es cierto? Acá los bienes de cambio, o sea, ¿qué son los bienes de cambio? Decíamos también, bueno, hagámonos de cuenta, pongámonos a pensar cómo sería en nuestra imaginación una fábrica de calzado. ¿Qué es lo que tendría la fábrica de calzado como para que nosotros nos introduzcamos en este balance, que son números, pero la empresa no es todo número, la empresa está viva, tiene máquinas, tiene insumos, tiene, por ejemplo, acá tiene cueros, tiene hilos para coser el cuero, tiene suelas de goma, suela de suela, de cuero. Entonces, una serie de cosas que nosotros nos tenemos que ir imaginando, poniéndonos en la cabeza a ver qué sería o qué es lo que hace esta empresa, ¿no? ¿A dónde lo hace? Si tiene una planta, si no la tiene, alquila, cuánto paga de alquiler, a dónde está ubicada. Es decir, nosotros nos vamos armando toda una novela atrás de esto que dice fábrica de zapatos. Fíjense, son fábrica de zapatos, 3 palabras y nos tenemos que ir armando toda una película atrás de eso como para que realmente decir, bueno, a ver, esta empresa, mi empresa, tiene esta situación a este momento determinado y de qué forma yo puedo, modificando algunas cosas, mejorar la situación de mi empresa al futuro. O sea, yo estoy mirando una situación estática, a una fecha determinada, en esta situación patrimonial, después vamos a pasar a ver
el estado de resultado y decir, bueno, a ver, qué es lo que pasa con lo que yo vi o lo que va a pasar en el futuro. Entonces decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer yo para mejorar? ¿Ah? Entonces, volviendo un poco a esto, vemos que obviamente los bienes de cambio en una fábrica de calzado pueden ser cueros, como ya mencionamos, suelas de cuero, suelas de goma, digamos, hilos para costura, pegamento, bueno, todo lo que ustedes pueden llegar a imaginarse que puede llegar a tener una fábrica de zapatos. Y por supuesto va a tener también productos terminados, productos en proceso de terminación. Todo eso va a estar incluido acá en lo que es bienes de cambio. ¿Ah? Entonces, fíjense que bienes de cambio, si yo hago un cálculo bastante sencillo, ¿cierto? Si yo considero este total, ¿cierto? Y, perdón, al revés. Si yo considero, lo comparo, esta cantidad, vamos para el año 2019, que es el último año que tengo disponible. También otra cosa que repetimos, no tengan mucho en cuenta los años, porque bueno, es una cuestión de, sería año 1, año 2, consecutivos en razón de lo que estamos viendo. Fíjense ustedes que acá, en este caso, los bienes de cambio, esos insumos, esos productos terminados, esos productos en proceso de esta fábrica de calzado, representan el 55% del total de activos de esta empresa. O sea, más de la mitad del patrimonio del activo de esta empresa es bienes de cambio. Con lo cual, fíjense lo importante que es en esta empresa el stock que tienen en almacenes, ¿no? Y por supuesto, eso tiene una implicancia muy sustancial al momento de ver esto que veíamos recién en la liquidez corriente, ¿no es cierto? Esto que tiene que ver en la liquidez corriente. O sea, cuando yo leo la liquidez corriente, es la capacidad que tiene la empresa en hacer frente con los recursos que tiene a corto plazo, hacer frente a las obligaciones que tienen un vencimiento dentro del año, o sea, también a corto plazo. Estoy comparando activos corrientes con pasivos corrientes. O sea, de qué manera la empresa en el corto plazo puede o tiene la capacidad de afrontar esas obligaciones. Por supuesto que yo puedo llegar a tener un parámetro, ese parámetro, si es mayor que 1, estamos en una condición a priori buena, o sea, la empresa tiene capacidad como para soportar esas deudas a corto plazo, pero ¿qué dije recién? Tengo que ver en qué consiste, o sea, cuál es el componente principal del activo corriente, bienes de cambio. Y me fijo acá en los pasivos, también a corto plazo, qué es lo que tengo para pagar. Y son deudas bancarias las que tengo para pagar. Lo cual, y únicamente deuda bancaria, lo cual no es poca cosa, digamos, en cuanto al grado de exigibilidad. No es lo mismo deberle a un banco que deberle a un proveedor. Ustedes ya saben eso. Es mucho más fácil negociar con el propio proveedor que con un banco. Y si estamos hablando de un banco privado, ni hablemos. Entonces, digo, tengo esta cantidad de dinero, en este caso 6.600.000, ¿sí? Frente a una obligación, perdón, me estaba fijando mal, acá yo tengo deudas comerciales, tengo deudas bancarias, tengo deudas fijos sociales a pagar, fijos sociales quiere decir deudas que estaban vinculados a impuestos
y a cargas sociales. ¿Hay alguien que no está muteado, por favor? Que apague el micrófono, no sé quién podrá ser. Ahí está, gracias. Entonces, yo básicamente tengo que vender mi mercadería para poder pagar, obviamente. Eso es básico. Aparentemente tengo de sobra mercadería, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con esto? Los calzados tienen un efecto muy importante en la moda. Y si yo tengo calzado fuera de moda acá adentro, ¿qué hago yo con este valor que parece como súper espectacular? O sea, porque acá, ¿qué quiere decir eso? Que por cada peso que tengo que pagar, tengo 3 disponibles. Pero si tengo todos los zapatos de moda, si tengo el cuero que corresponde, si tengo todos los insumos que corresponden, y está todo bien. Pero no siempre es así. Por eso esto es importante determinar, a ver, che, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que tengo acá en el almacén? Son Tengo una zapatos. consulta ¿Sí? sobre, por ejemplo, saber si ese 3 veces cada peso que tengo en productos, o en deudas, perdón. ¿Cómo sé yo si me va a alcanzar en un negocio de este estilo, como usted dice, que es de temporadas o tendencioso o de modas? ¿Eso más viene de un estudio o también lo tenemos que deducir de acá? No, De un no, estudio mucho más obviamente, avanzado, calculo, ¿no? claro, obviamente que esta es una herramienta. Esto es decir, bueno, yo acá, a partir de acá, investigo. O sea, esto es, digamos, tengo la punta del ovillo. A partir de ahí digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que puede pasar con esto? Aparentemente está todo bien, aparentemente. Es muy probable de que esté todo bien. Es muy probable de que esté todo bien. Imagínate que yo tengo, por cada peso, tengo 3 para pagar. O sea que, en definitiva, diría, está todo bien. Pero habría que ir un poco más profundo en cuanto al análisis. Siempre es conveniente no sacar conclusiones absolutas con un solo indicador. Siempre hay que asociarlo a otros indicadores, cosa de combinar las cosas. Por esto este ejercicio es muy interesante, porque abarca ese tipo de cosas y tiene la posibilidad de esa, ¿no? Acá obviamente que estamos hablando, este está mal calculado acá, ya lo voy a corregir, no le den bolilla a porque acá no puede ser, porque El archivo precisamente, dice 0,42 y 1,25. ¿eso lo calculaste vos? Eso es lo que dice el A Excel ver, que usted subió. No, es el Excel que usted subió, tiene otros valores justo en ese apartado. claro, acá yo debo haber toqueteado algo que obviamente que me ha perjudicado. A ver, más 5 activo y es más 8, está bien, es más 8 acá, más C8, acá lo corrijo al toque. Sí, yo lo debo haber tocado, después cuando lo grabé se me cambió todo. Bueno, eso ocurre en las mejores familias y aparece acá también en cuanto, perdón. Listo, corregido. ¿Está bien ahí? Ahí sí. Ahí está, grabamos entonces como para, obviamente que la liquidez seca, que es lo mismo que la liquidez corriente, pero deduciendo los bienes de cambio del activo corriente, o sea, sesgando un poco más el análisis, te está diciendo, bueno, a ver, no tengo en cuenta fíjate vos como el grado de interesante que tiene esto, que dice, bueno, a ver,
Deduzco de lo que tengo para pagar al corto plazo, deduzco esto de los bienes de cambio. O sea, dejo afuera del análisis esa posibilidad que tengo de que sean fuera de moda. Acá esta liquidez seca te da la idea que digo, bueno, suponiendo el caso que no venda un solo par de zapatos, ¿qué pasa con lo que tengo? Y la verdad que está bastante bien. O sea, tengo por cada peso que yo debo, en el año 2019, obviamente que he mejorado mucho respecto del año 2018, por cada peso que debo a corto plazo, tengo 1,25 pesos para pagarlo, o sea que me sobran 25 centavos para, digamos, de resguardo, como para tener digamos, alguna posibilidad de algún desequilibrio al corto plazo que me pueda complicar, ¿no es cierto? Algún impuesto que no lo tenía previsto, precisamente algún imprevisto, yo tengo la posibilidad de decir, bueno, a ver, tengo algo como para soportar esos vaivenes, ¿no es cierto?, que se pueden presentar en el negocio todos los días. Entonces tengo algo para decir, bueno, tengo este resguardo, como para que si pasa algo, por ejemplo, se me demora un cliente en pagarme, algo que tenía previsto, bueno, no hay problema, yo tengo la posibilidad de tener ese margen, digamos, como para soportar ese vaivén. Obviamente que también es interesante y sería muy interesante saber acá, créditos por venta, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que me deben? ¿Ah? Eso también es muy interesante, porque no es lo mismo a nivel de riesgo para la empresa que tengas, no sé, 100 clientes, que tengas 2 clientes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si vos tenés 2 clientes, que se te caiga uno, ya tenés el 50% de los créditos por venta complicado. No sé si me entienden. Entonces también eso, ver qué grado de atomización tienen los créditos por venta también es sumamente útil y necesario. Fíjense acá también estos otros créditos. Por supuesto que hay que ver qué es lo que componen esto. En el balance, ¿se acuerdan de que vimos esos balances de las notas, los balances o balances reales que yo les presentaba a través de la imagen esta, en la medida que se podía, que había unas notas explicativas respecto de los componentes de esto? Obviamente que esto, el estado de situación patrimonial es un resumen de lo que la empresa tiene, como bienes, y en este caso de derechos, pero es simplemente un resumen. Y como le decía recién, bueno, esto es digamos, la punta del ovillo que a mí me va a permitir decir, bueno, ir husmeando un poco más profundo y decir, bueno, a ver, estos créditos, ¿de qué son? Porque normalmente esto lo maneja alguien distinto a lo que manejamos nosotros. Digo nosotros, ustedes, como inversores, como dueños de futuras empresas, también van a mirar un balance, se le van a presentar el contador y le va a decir, toma, ¿y de ahí qué hacemos? ¿Cómo que hacemos? Y fíjate que, bueno, para eso es esto, digamos, para eso, para que ustedes tengan un conocimiento, digamos, que puedan hablar, que puedan conocer de igual a igual en aquellas oportunidades que le permitan a ustedes defender y hablar con criterio frente a la posibilidad de tomar decisiones, que son las decisiones las van a tener ustedes. Y no pueden ustedes, como dueños de una empresa, como directores de una empresa, dejarse llevar por algo que digan los terceros. Ustedes tienen que tener su propio criterio y tomar su propia decisión también. Obviamente que escucharán sus asesores, escucharán sus empleados, escucharán la gente que sabe del tema, que ha construido esto, lo tendrán que escuchar, pero escuchar, analizar
y tomar decisiones, las decisiones son de uno, no de ellos, ¿sí? Entonces las decisiones, al momento de ustedes gestionar una empresa, van a ser de ustedes, no de ellos. Entonces por eso es interesante, por eso es importante el hecho de esta materia, como para que ustedes al momento de gestionar una empresa la tengan en cuenta, ¿no? Bien, esto fue un poco de propaganda, digamos, como para que sigan apoyando en la materia, ¿no? Dicho esto, seguimos. Fíjense, capital de trabajo. Acá lo que a mí me marcaba el índice de liquidez corriente era una relación, ¿cierto? Un coeficiente, una relación que decíamos, por cada peso que yo tengo de obligaciones, tengo 3 pesos con 10 para pagar esas obligaciones, siempre hablando de corto plazo. Pero no sabíamos cuánto era el volumen, ¿no? O sea, no teníamos idea de qué volumen estamos hablando. Bueno, y eso es lo que nos permite determinar el capital de trabajo. ¿A qué igual capital de trabajo? Ustedes ya saben, activos corrientes menos los pasivos corrientes. O sea, ¿qué diferencia hay en plata, en peso, en monto, respecto de lo que yo tengo para pagar y lo que yo debo para pagar en el corto plazo? Y estamos viendo de que es una cifra importante, ¿no es cierto? Y inclusive es una cifra que ha aumentado sustancialmente, largamente, el 100% respecto del ejercicio inmediato anterior, teniendo 4.491.000 de margen de maniobra. O sea que yo puedo llegar a tener alguna complicación que se me pueda presentar respecto de la vida diaria, digamos, un cliente no me pudo pagar porque está complicado. Bueno, no te calentes, vamos a empezar, te doy 30 días más como para que ayudarlo, digamos, porque tenés que pensar de que es tu cliente y tu cliente lo tenés que mantener vivo, ¿no? Porque si directamente decís, no, mirá, no te doy un plazo, no te doy nada, directamente lo estás matando. Entonces, siempre pensando de que la empresa tiene que vender y tiene que sobrevivir. ¿Y cómo sobrevive? Y con la venta. No hay forma. ¿Y cómo sobrevive con la venta? Y bueno, a través de la atención y de la posibilidad de que tus clientes o los clientes de la empresa estén vivos, ¿no es cierto? Entonces, vemos que el capital de trabajo tiene un buen margen de maniobra, porque esto, capital de trabajo también se define como capital de maniobra, es decir, la posibilidad que la empresa tenga de soportar ese tipo de fluctuaciones que normalmente aparecen a corto plazo, y en este caso está muy bien posicionada con un margen lo suficientemente grande en función al nivel de endeudamiento que tiene a corto plazo, ¿no? Acá tenemos, y esto acá les pido por favor en estos últimos minutos que nos quedan, prestar atención respecto de esto que es bastante interesante y por eso también es interesante este ejercicio bastante completo. A ver, hay un chat acá. Cuidando la cartera de clientes, sí, Silvia, es así, o sea, cuidando a nuestros clientes y dándoles la posibilidad de que nos compren, ¿no? Obviamente que si no tenemos quien nos compre, estamos complicados como empresa, ¿no? En este caso, si no tenemos quien nos compre calzado, y bueno, vamos a tener que dedicarnos a otra cosa, ¿no? Entonces, básicamente, acá yo tengo 3 variables como para ver aquello que veíamos. ¿Cuál era el circuito del dinero dentro de la empresa? Es decir, cómo se mueve el dinero dentro de la empresa. Y había 3 variables sumamente interesantes, que eran la cantidad de días que la mercadería permanecía en el almacén, la cantidad de días que yo me demoraba en cobrar lo que vendía y la cantidad de días que yo me demoro en pagarle a mi proveedor. Es decir, son 3 variables que son fundamentales al corto plazo para determinar
cómo está la empresa en cuanto a su movimiento y a su circulante, a ese círculo que decíamos nosotros, pesos que se transforman otra vez en pesos. Es decir, a ver cómo es que esa rotación de todo ese volumen de dinero aparece. Obviamente que, fíjense, ¿cuál es digamos, el sueño del empresario? ¿Cuál es, no el sueño, sino por qué se desvelan los empresarios? Para que eso sea lo más rápido posible. O sea que a mayor velocidad de eso, más plata ganamos. Cuando tenemos más velocidad, más plata ganamos. Y obviamente, si tenemos la combinación de más velocidad y más margen, o sea, más rentabilidad, imagínense multiplicar por mucho dinero, por muchas veces, un mismo dinero, ¿no? Entonces, ahí se plantea la historia, ¿no? En cuanto al volumen, margen y velocidad de rotación de la plata dentro de la empresa. Por eso estas variables que nosotros vemos acá, ¿sí?, son sumamente interesantes. Días de inventario, días de inventario, ¿a qué es igual día de inventario? Y es igual a los bienes de cambio, básicamente, a los bienes de cambio dividido el costo de la mercadería vendida por 365 días. Habíamos hablado de un promedio de inventario, decía, lo que teníamos de inventario el 1 de enero lo dividimos al 31 de diciembre, como, digamos, sumamos y lo dividimos por 2, cosa que tengamos un promedio simple. Pero bueno, acá lo vamos a simplificar aún más, reconociendo, ¿no es cierto?, los desvíos que podamos llegar a tener en función de eso. ¿Por qué? Y bueno, porque puede ocurrir de que tengamos, como lo mencionamos en los copiadores, que tengamos alguna cierta estacionalidad en la venta, y eso nos podría traer un poco de complicaciones al momento del cálculo de la renta, de esto que estamos viendo, que es la rotación de stock. ¿Cuántos días se demora mi mercadería dentro de la empresa? ¿Sí? Y en este caso, fíjense qué es lo que ocurrió de un ejercicio a otro, ¿no? De 269 días aproximadamente, en el año 2018, pasamos a 407 días, o sea, más de un año, que está mi mercadería dentro de la empresa. O sea, si estamos hablando de calzado, y estamos medio complicaditos, porque salvo que hagamos mocasín y nada más, estamos medio complicados. Si hacemos calzado de mujer, estamos en el horno mal, porque de un año al otro cambia la moda y las chicas no se ponen los zapatos que usaron el año pasado. Bueno, la mayoría, digo, ¿no? O la minoría, no sé. Ya, no quiero meter la pata con eso, en definitiva, respecto de lo que es la fábrica de zapatos y la moda, ¿no? Con lo cual acá tenemos que, esto por lo menos es un semáforo que se puso de verde, pasó a amarillo, por lo menos, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá con este calzado que no se está vendiendo, ¿no? O a lo mejor no es que tengamos productos terminados, a lo mejor tenemos mucho stock de materia prima, ¿no? Lo cual, en cierto modo, también muchas veces los colores también son moda. A veces se usa mucho más el rojo, otra vez el negro. Bueno, en definitiva, también es cuestión de ir viendo a ver qué posibilidades tenemos respecto de eso, ¿no? Los créditos por venta, o sea, ¿cuántos días de crédito por venta? ¿Cuánto me estoy demorando en cobrar a mis clientes? ¿No es cierto? Acá la fórmula es las cuentas por cobrar, o digamos, acá arriba vamos a ver crédito por venta, crédito por venta dividido, ¿sí?, dividido los niveles de venta que tenemos, no encuentro acá, dividido los niveles de venta que tenemos, que es C49, vamos acá, C49, estamos en las ventas, ¿no? Por 365 días, ¿sí? También la misma observación y advertencia que hacía respecto
de los inventarios, también lo hago acá. Lo ideal es usar un promedio para evitar, digamos, esa posibilidad de estacionalidad. En este caso lo simplificamos a tope, digamos, como para que lo entiendan mejor. Y vemos acá la evolución, ¿no? Fíjense, de 32 días que teníamos el año pasado, pasamos a 19 días. Hemos ajustado un poco ese nivel, quizás se compensa, si bien tengo más lerdo la rotación de stock, le estoy dando un poco más de celeridad al cobro de mis cuentas. Puede ser una tendencia de mercado, puede ser el efecto de la inflación, puede ocurrir esto, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la inflación en estos indicadores, en estos parámetros? Y bueno, que se estire, que se acorte los plazos a nuestros clientes, porque necesitamos cobrar antes, porque si no la plata se desvaloriza, que tengamos un cierto sobrestock. ¿Para qué tenemos sobrestock? Y bueno, tenemos sobrestock para cubrirnos del aumento de los precios, por eso acá aparece este aumento en días, porque obviamente si yo le pongo en una de las fórmulas lo viene de cambio y me estoy estoqueando y no estoy vendiendo eso, sino que sabiendo, o sea, me estoy estoqueando sabiendo de que eso no lo voy a vender inmediatamente, sino que es porque quiero resguardarme del aumento de la mercadería, y bueno, me va a provocar esto. Y fíjense el día de proveedores. Los días de proveedores son las cuentas por pagar, las cuentas a pagar a mis proveedores, cuentas o deudas comerciales, dividido el costo de la mercadería vendida por 365 días. Y fíjense que también ha disminuido ese plazo, o sea, los plazos que me dan mis proveedores también han disminuido. Con lo cual es muy probable el efecto inflacionario sobre estos indicadores se ve claramente, ¿no? ¿Qué pasa? Por un lado, me estoqueo. Por otro lado, le trato de cobrar lo antes posible a mis clientes. Y otra cosa que hace mi proveedor es agarrar y decir, bueno, che, no, escúchame, yo necesito que me pague antes, porque ellos también tienen que comprar sus insumos, ¿no? Entonces, verdaderamente es muy probable de que acá tengamos el efecto de la inflación sobre estos tres indicadores. Ahora, estos tres indicadores sueltos no nos sirven de nada, obviamente que yo tengo que de alguna manera relacionarlos, Y decíamos del circuito, eso que hacía el dinero. Y acá está el circuito. ¿Cómo lo tengo? A través de lo que es la liquidez teórica. ¿Qué quiere decir la liquidez teórica? La liquidez teórica es lo que yo, entre comillas, teóricamente debería tener como liquidez en función a estos niveles, a estos días, a este circuito que tengo que tener. Yo tengo que tener un nivel de liquidez lo suficientemente suficiente, entre comillas, teniendo en cuenta el plazo que tengo de inventarios o la rotación de inventarios, el plazo que tengo de cobro y el plazo que tengo para pagar. Fíjense, en el año 2018 teníamos 2,95 la liquidez teórica y en el año 2019 la liquidez teórica se fue a 6 puntos. Esa liquidez teórica yo la tengo, y acá está con un asterisco, porque la tengo que comparar con esta liquidez real que yo tengo acá. Con lo cual, acá, si bien yo tengo una realidad en cuanto a la liquidez corriente, tengo otra realidad en cuanto a lo que debería tener. Si bien tengo 3,10 en liquidez corriente y aparecería como bárbaro, fantástico, ¿sí?
cuidado de la cara, tuve mucha devolución. Ah, sí. Bueno, ahí leí lo del chat. Yo tengo una situación en la realidad, 3,10. ¿Pero es suficiente eso? Y aparentemente no. ¿Por qué? Porque yo tengo, en función de esas variables, debería tener, en vez de 3,10, debería tener 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que alguna de estos días, de estos parámetros, está fuera de lugar, está desequilibrado, o los 3 parámetros, ¿sí? Los días Fíjense de una cosa, proveedores. ¿no? ¿Eh? Los días de Los días de proveedores. los proveedores, vos me decís los días de los proveedores, fenómeno, vamos a hacer una cosa, tengo 407 días en días de inventario, tengo 19 días en, acá en, ¿cómo se llama? En plazo que yo le estoy cobrando a mis clientes, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si acá en vez de 71 días lo logro estirar a 120 días? ¿Sí? ¿Sí? En vez de tener 71, lo estiro, trato de estirarlo a 121 días. Vamos a ver qué pasa con la liquidez teórica. ¿Sí? Tengo entonces 407 más 19 días, ¿sí? Lo pongo entre paréntesis y lo divido por 120. 3,51. Todavía no es suficiente. Todavía no estoy llegando a los 3,10 que tengo. O sea, fíjense una decisión, digamos. Tomo esa decisión de pelearme con los proveedores para que me den un poco más de plazo, pero no es suficiente. ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué pasa si yo le digo a mis vendedores, mira, bajemos un poquito el precio, tratemos de buscarle la vuelta, demos 3 cuotas sin intereses, pero yo estos días de inventario sí o sí lo tengo que bajar. Sí o sí lo tengo que bajar. Y vamos a suponer que logre bajarlo y tenga 320 días. ¿Sí? Entonces, en vez de cambio acá la fórmula, en vez de poner E, pongo F. $2,82. Si lo comparo con los 3,10, ya estoy bien. O sea, ¿por qué? Porque la liquidez real, la liquidez que me da el balance es 3,10 y la liquidez teórica es 2,82. O sea que estoy sobrado, no mucho, no es tampoco para tirar manteca al techo, pero estoy sobrado en función de esa decisión que tomé. ¿Se entiende? O sea, tratar de vender más a través de una promoción, 3 cuotas sin intereses, por ejemplo, y tratar de que mis proveedores me entiendan y me den un poquito más de plazo. Entonces, una situación financiera que en principio aparecía como muy rutilante, no es tanto en función a toda esa variable que hemos visto y que deberíamos trabajar para modificar esa situación. ¿Se entiende? Bueno, Sí, profe. espero que sí, espero que le haya sido... Sí se entiende. espero que le haya- Profe, Sí. yo había puesto eso de que tuve muchas devoluciones cuando usted estaba hablando en días de inventario. Cuando al final del 2019 tenemos 407 de más de un año de inventario, me pareció que a lo mejor en ese año tuvimos muchas devoluciones de la mercadería. Por eso es que tuvimos ese sobrestock sería. Bueno, entonces deberíamos pensar, si es así,
deberíamos pensar qué pasó que tuvimos muchas devoluciones. A lo mejor hay calzados que están muy deteriorados, o no vinieron con fallas, o algo pasó. Algo pasó, bueno, esa es la forma de investigar, qué es lo que pasó, ¿no? Alguien había levantado la mano, no sé si... Bueno, perfecto. Disculpe, después puede subir bien este archivo porque estoy a la par con el archivo que está en Classroom. Hay un par de números que no coinciden con el que está mostrando. No sé si también fue como un error el de antes o... Perfecto. Sí, Gracias. vamos a hacer una cosa. Voy a sacar el de Carlos y voy a volcar este. ¿Está? Es muy probable que hayan quedado con algún error. Gracias. Bueno, los dejo. Que tengan un buen fin de semana y a seguir cuidándose. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Igualmente.